Yo quiero compartir hoy con ustedes en esta mañana gris, si se me permite. A ver, voy para atrás. En el libro de Job, quiero leer con ustedes el capítulo 3. Como es una mañana gris, se me permite este tipo de licencias hoy. Miren, yo estaba enfermo una vez, creo que a Germán le pasó, que Germán tal vez seguramente está del otro lado de la pantalla. Mi mamá nos recomendó este libro, estábamos enfermos, entonces primero le tocó a Germán. ¿A vos también? No. ¿Sí? ¿Vos te pasó igual? Sos- mi mamá ya lo había leído, nosotros no, entonces nos recomendó que leamos todo este libro mientras estábamos en la cama. A Germán le pasó igual. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, 5 de mayo, y también el cumpleaños del papá de Darío, del pastor José, 5 de mayo, cumplía el mismo día, y nos regaló este libro para que lo leamos. Uno empieza con este libro y no es difícil terminarlo, o sea, dejarlo para que termine luego, ¿no? Así que hoy vengo a venderles este libro, el libro de Job. No sé si el día tal vez sigue mal, pero empieza así, pareciera en los cuentos. Había una vez, cuando yo empezaba con los chicos, había una vez, y así empieza de alguna manera el libro de Job. Así que en este capítulo que yo quiero compartir, el 3 es la parte donde Job se lamenta, ¿no? Y leemos ahí, esta es la versión, la NTV, ustedes si quieren lo pueden leer en la Biblia, en la Reina Valera, es similar. Y Job ahí dice, ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro y a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Oramos. Padre del cielo, te damos las gracias y te bendecimos en esta mañana. Gracias por todo lo que compartimos. Gracias por alabarte, por adorarte, por bendecirte, Señor, en esta mañana. Y te doy gracias, Señor, por esta porción, por esta experiencia de Job y este dolor que él sentía en este capítulo 3, cuando él derramaba su alma, su angustia delante tuyo y delante también de los amigos de él. Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, que podamos comprender tu importancia en nosotros y tu señorío. Así que te damos las gracias y pedimos tu bendición. Bendice, Señor, a cada uno en particular como tú lo sabes hacer. Que tu Espíritu Santo, que escudriña, Señor, que investiga, que nos saca una radiografía de nuestra vida, sea el que pueda bendecirnos en esta mañana en forma particular a cada uno. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, miren, voy a hacer un pantallazo rápido por el libro. Ahí dice reseñas del pasaje y del contexto. Dicen que es el libro más antiguo de la Escritura. ¿Sí? El libro de Job es el libro más antiguo. Bueno, si ustedes empiezan a investigar, van a encontrar que hay, como siempre, hay biblioteca de un lado, biblioteca del otro, y hay algunos que dicen que fue una historia inventada, otros dicen que es una historia real. Bueno, yo me quedo con esta última parte, que fue una historia real y que fue un personaje, Job, de carne y hueso, y que sufrió como puede sufrir cualquiera de nosotros. Y se estima aproximadamente por los datos que da el libro, cómo está compuesto el libro, que tiene entre 1500 a 2000 años antes de Cristo la historia y también la escritura. Se discute cuándo se escribió, quién lo escribió, todo eso van a ver que es tema de discusión si ustedes empiezan a investigar, pero lo importante es que tiene mucho tiempo, tiene ciertas características que entienden que está enmarcado en esta época. Si ustedes revisan y lo repasan, van a ver que, por ejemplo, en sus primeros capítulos, su patrimonio se contaba en ganado, que era la época donde se establecía de alguna manera cuál era la importancia y el patrimonio de las personas de esa manera, ¿no? Contar los ganados que tenía. Él oraba por sus hijos, se van a acordar ahí un pasaje que él oraba por sus hijos, era el sacerdote de la familia,
similar a los patriarcas, ¿no? A Abraham, a Isaac, a Jacob. O sea, van a encontrar que es de esa época. Es tan diferente a los otros libros que dice un autor que estuve leyendo que tiene 110 vocablos, 110 palabras que no aparecen en ningún otro libro. Así que eso dice que fue una materia también de traducción bastante compleja, porque no aparecía, no tenía similares en otros libros del Antiguo Testamento, ¿no? Así que bueno, tiene características especiales. En este contexto que estamos leyendo este pasaje del capítulo 3, capítulo 1 y 2, ahora vamos a ver un poquito más, el capítulo 1 y 2 hace una introducción. Está escrito en prosa y hace una introducción. Y ahí cuenta un poquito la historia de Job, de quién es Job, de dónde viene, de dónde salió, que era una persona muy íntegra, muy justa. Da todo ese marco. Después le pasan un montón de cosas, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Y en el capítulo 3 es a donde él, ya con el dolor, ya con la enfermedad, empieza a cantar este tango, ¿no? Del capítulo 3 y a desasnar su vida y su problema y esto, ¿no? Que leímos, que no entiende, fíjense, ¿no? Lo crudo, ¿no? Lo que leímos en ese pasaje. ¿Por qué le pregunta de alguna manera, yo tengo vida, ¿no? Él se quejó, en ese mismo capítulo 3 al principio van a encontrar de que él se queja de por qué nació, ¿no? Maldice el día de que nació, está enojado porque le pasó todo esto y él no encontraba razón. Así que en este contexto, después vienen los amigos de él, ahora lo vamos a hacer un resumen, yo me voy a apurar para que me quede tiempo, miren. Si no, después el que quiera la presentación, Keila que me ayudó a hacerla y se quedó hasta muy tarde, le puede pedir a ella para que ustedes la puedan tener. Em, la época del libro más o menos le comenté. La persona de Job, que dice que era alguien intachable, dice que era alguien íntegro, que no tenía ningún problema, al contrario, era un ejemplo de vida. Y, y esto hace que nos dé una reflexión mayor el libro cuando lo leemos. Em, el estilo literario del libro, eso le quería compartir sobre el estilo literario, porque tiene una mezcla. Capítulo 1 y 2 están hechos en prosa. Ahí tienen el capítulo 1 y 2 está hecho en prosa. Del capítulo 2, o sea, desde el 3, ¿no? Hasta el capítulo 42, versículo 6, digamos, todo el desarrollo está escrito en poesía. Y luego termina, del capítulo mismo 42, que es el cierre del versículo 7 al 17, termina también en prosa, ¿no? Pero todo el libro es una poesía y está enmarcado dentro de los 6 libros, ¿no? Que tiene la Biblia, que son poesía, ¿no? Que estamos, a ver, vamos a repasar. Es Job, Proverbios, los Salmos, Lamentaciones, Cantares y Eclesiastés. Esos 6 libros son libros poéticos, este es uno de ellos, y es una poesía distinta a la nuestra, ¿no? Ahí tenemos la poesía hebrea, no es como estamos acostumbrados nosotros. La poesía hebrea es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a la poesía que rime, ¿no? Que sea rítmica y que peguen, ¿no? Un verso con el otro y buscarle la rima, ¿no? La rima, nuestra poesía es así, es rítmica. Pero no es el caso de la poesía hebrea. Lo que hace la poesía hebrea es repetir ideas, como dice ahí, es una repetición de ideas y hace como un paralelismo. Y hay 3 tipos de poesía hebrea, una que es sinónimo, otra que es antitético y otro que es sintético. El sinónimo es un pensamiento igual, digamos, cuando ustedes ven las dos frases, van a encontrar que el mismo pensamiento que aparece en una frase lo van a encontrar en la siguiente, como que lo reafirma con una misma idea. El antitético es un contraste, digamos, lo que dice el primer verso van a ver que es contrario al segundo. Lo vamos a encontrar mucho en Proverbios eso. Y el sintético es la misma idea, con 2 frases diferentes, pero conlleva la misma idea. Este es el estilo de la poesía hebrea. Bueno, este libro de Job está escrito de esa manera, entre esos capítulos que les comenté. Y bueno, le voy a hacer un repaso del desarrollo del libro para introducirlos a la venta de este material. La venta de este material es que lo lean, que lo puedan leer y lo puedan compartir. Van a encontrar, yo les voy a contar después algunas perlitas, pero van a encontrar muchas otras perlitas en el libro. Van a encontrar maravillas en el libro que están escondidas.
Bueno, habla de la persona de Job al principio, quién era Job, de dónde salió, cuál era su condición y bueno, qué es lo que le viene a pasar a él, ¿no? Ahí hay una discusión entre Dios y Satanás, ¿no? Dios y Satanás hablan, tienen un diálogo, entonces Dios toma una decisión y le permite, esto Job obviamente no sabe nada, esto se da en la potestad desde el cielo, ellos hablan y Dios le permite al Satanás hacer ciertas cosas con la vida de Job. Eh, eh, Pasa él ciertas calamidades con su familia, ustedes se van a acordar, y yo le puse el desastre, ¿no? El desastre en todo lo que le pasa a él. Después de eso viene el capítulo 3, a donde es parte de lo que leímos, que él cuenta su queja y cuenta cuál es su aflicción. Y después vienen los tres amigos Elifaz, Bildad y Sofar, cada uno de ellos le aconseja, le dice el por qué, le está pasando todo lo que le pasa. Aparece un cuarto joven, como no pueden dar respuesta a ninguno de los tres, aparece el joven Eliú, que termina dándole también unos discursos. Y luego de esto, que no hay respuesta, Job no dice nada, aparece Dios hablando desde el torbellino, desde como una nube, yo me lo imagino, ¿no? Como si fuese, yo me lo imagino, ¿no? Como si fuese un huracán. Bueno, Dios le habla desde ahí. Y bueno, Job, una vez que le habla, primero calla y después Dios le vuelve a hablar. Luego de esto Job se arrepiente y luego Dios pone las cosas en su lugar. Dios espera la reacción de Job y después lo bendice. Este es todo el tema del libro para vendérselo, para que me lo compren y que vayan introduciéndose allí. Yo le voy a decir algunas perlas, después voy a hacer hincapié en un pasaje en particular. Pero algunas perlas que nos da el libro es de qué se quejaba Job en todo este tiempo. Entonces, en este tiempo, Job se queja de su condición porque no sabe por qué le pasa lo que le pasa. Y es entendible porque piensen que acá, por lo menos por las referencias que hay del libro y también lo que dicen los escritores que comentan sobre el libro de Job, no hay ninguna referencia en el libro sobre la ley que Dios le había dado a Moisés. No hay, digamos, como Dios le dijo, ustedes si hacen todo esto le va a ir bien, ¿se acuerdan? Si hacen todo esto le va a ir mal. Todo eso no estaba. Esto es previo a eso. Así que es como la relación de Abraham. Este, Abraham, piensen que Abraham, siempre nos acordamos de él, Dios lo prueba, pero Dios le devuelve al hijo. Acá lo dejó, fue tremendo, porque acá le pasó de todo, perdió lo que tenía. Lo único que le dejó fue la esposa. Yo no voy a hablar del tema ese, pero si ustedes lo vuelven a leer van a ver que le sacó todo, le sacó todo y le dejó la esposa. Y encima la esposa, no voy a decir nada. Pero después ustedes lo van a leer, les va a gustar. Entonces, como no había ninguna referencia a ninguna ley mosaica, quiere decir de que no, acá lo que le pasaba a él era incomprensible, o sea, él no entendía lo que estaba pasando. Así que él se queja también del trato que tiene con la gente, porque la gente él no lo entiende, él dice que no hizo nada y la gente lo trata mal, los amigos lo justifican a la situación de él porque él seguramente había pecado, entonces había algún pecado oculto. Y él se enoja de todo eso, él se pone mal porque no comprende, lo sacan de la ciudad, ¿no? Al estar enfermo, lo sacan de la ciudad, lo ponen en un costado, fuera de la ciudad. Así que el problema de él, la queja más que nada, cuando ustedes lo leen, van a encontrar de que es esa, ¿no? Él tiene una incomprensión de todo lo que están alrededor. Esa es una perla que van a encontrar y nos puede hablar a nosotros también en situaciones particulares con personas que tenemos cerca, ¿no? Podemos decirle un montón de cosas, pero acá es una de las quejas de Job. Job también tiene, como dice ahí, abajo un dilema teológico, más que un problema de la salud. Si ustedes ven todo ese capítulo del capítulo 3 al 42, él no se queja de lo que le duele. O sea, van a ver que ustedes lean, lo van a leer, ustedes lean todo, van a ver que él no se queja tanto del dolor físico. Él lo que no entiende es por qué le está pasando lo que le está pasando. No lo puede llegar a comprender. Así que tiene un más problema teológico él, por eso ese título, que
un problema físico, que le afecte, que le duela, que no dé más. No, dice que tenía un pedacito de piedra para rascarse, ¿no? Donde le picaba, dice un tiesto, dice ahí la nueva, perdón, en la Reina Valera, dicen que es como un pedacito de piedra, de cerámico, con eso se rascaba, pero es lo único que dice, después no hay, simplemente el dolor de él es que no entiende lo que le está pasando. Si ustedes repasan, van a encontrar mucha riqueza en todas las respuestas que le dan los amigos. No es que los amigos le aconsejen mal o le digan mal. Hay mucha doctrina muy linda en lo que le dicen los amigos. Pero los amigos, que van a ver a lo último que Dios se enoja con los amigos, ¿pero por qué? Porque lo que le dicen está fuera de contexto. O sea, todo lo que le dicen los amigos está todo bien, pero no era el momento indicado para decirle a Job todo eso por lo que él estaba pasando. Así que Dios se enoja con los amigos, no porque no tengan razón en sus pensamientos, sino porque están fuera de contexto. Y otra cosa que nos enseña este libro es que los buenos también pueden sufrir. ¿Sí? El que es bueno, el que es justo, el que es íntegro, el que se pregunta, ¿y si yo no hice nada? O sea, ¿por qué me pasa todo esto que me está pasando? Bueno, el libro nos enseña que esto también puede pasar. Ya sé que no van a decir amén, pero que nadie nos gusta pasar por problemas, pero él entiende de alguna manera la grandeza de Dios versus el sufrimiento que él tiene. Job lo llega a entender, ya lo último, lo voy a ir así que después ustedes lo busquen en qué capítulo, pero él llega a entender la grandeza de Dios y eso es más que el sufrimiento que él tiene. La grandeza le hace que llevarlo a él a una mayor intimidad con Dios. 42.5, ¿se acuerdan de ese versículo tan importante que él dice, ¿no? De oídas, ¿no? Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él tiene una intimidad que no había llegado a comprender. Y la grandeza de Dios cuando él le cuenta todo lo que él ha hecho, es ahí donde el sufrimiento ya dejó de ser importante para Job. Y otra perla también es que Satanás es una persona espiritual, eso lo sabemos. Fíjense que van a ver cuando lean el capítulo 1 y 2, Satanás conversa con Dios. En ese momento ahí, cuando van los ángeles, dice los hijos de Dios, cuando van Satanás también que se mezcla, empieza a dialogar con Dios. Él conversa con Dios, él aprecia todo lo que está pasando. A veces me preguntan a mí, dice, ¿de dónde venís? Y me acuerdo de ese versículo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice que eso es lo que le contesta Satanás. 2 veces se lo contesta a Dios. Tiene voluntad, sabe lo que quiere. No hay muchas referencias en el Antiguo Testamento de Satanás, pero sí hay algunas. Esta es una de ellas muy marcada. También aparece en el libro de Crónicas, cuando dice que de alguna manera Satanás le aconseja a David ciertas situaciones. También aparece por ahí en los Salmos, pero son poquitas tenemos mucho en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sobre Satanás, pero es la misma idea. Satanás dice, Juan, que vino desde siempre y está desde siempre para causar divisiones, para causar problemas, para cometer hacerle la vida imposible a los santos. Así que tiene todas estas características, pero sus funciones están limitadas, y bueno, más en este caso, Job 1.12, Dios le dice, muy bien, dice, cuando hace el acuerdo con él, dice, lo podés probar, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Sí? Dios le permite que haga lo que él quiera con todos sus bienes. Ahí vemos todo lo que le pasó, ¿no? En el capítulo 2, versículo 6, también la segunda vez que él viene a decir, bueno, Job no había pecado, ¿sí? No había guardado su integridad, pero entonces él vuelve y le dice, no, ahora vas a ver, tocalo a él en su cuerpo, vas a ver, Satanás le dice a Dios, no vas a ver que ahora te va a maldecir y se va a olvidar de su integridad. Y Dios le dice de vuelta, muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Le puso un límite y hasta ahí funcionó, los límites fueron correctos, digamos, no pasó otra cosa. Y algo novedoso, que tal vez en nuestros días podemos apreciarlo ahora con ciertos sucesos que pasan, pero miren lo novedoso. Satanás hizo que el fuego de Dios caiga del cielo, 1.16. Hizo que un gran viento volara también toda la casa.
Y también Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Digamos, todo esto lo hizo Satanás. Hay veces que podemos pensar, ¿no?, en los desastres naturales y un montón de situaciones, pero Satanás hizo eso. No es que Dios lo hizo para que Job sufra. Esto lo hizo Satanás. Así que él hizo, la gente decía, ¿no?, cuando viene el anunciante, dice, cayó fuego de Dios del cielo. No, en realidad Satanás estaba provocando esto. Así que es algo para considerar. Y el título de este mensaje está en Job 3:27. Lo van a encontrar ahí en Job 3:27. Después léanlo. No lo van a encontrar en Job 3:27, porque llega hasta el 26. Pero en el 27 podríamos poner, ¿y por qué me pasa a mí? Así que si estás pasando algún problema, si estás pasando una dificultad, bueno, podemos incluirnos en la historia acá. Esta es apócrifa, ¿eh? Pero podemos incluirnos nosotros en la historia. ¿Por qué me puede pasar a mí? Tenemos que aprender, ¿no?, del sufrimiento. Muchas veces estamos sufriendo, estamos pasando por situaciones que no queremos pasar. Hay algunas que están tapadas, ¿no?, en la historia, están guardadas y nos traen recuerdos, nos traen a veces raíz de amargura. Entonces tenemos que aprender del sufrimiento. Acá como le pasó a Job, ¿no? Podés tener todo y también podés perder todo, ¿no? Podés perder todo y no saber por qué te pasa todo lo que te pasa. Así que si vos estás sufriendo, tal vez ahora estás sufriendo o tenés un problema, esto es lo que pensaba yo y reflexionaba, ¿no?, con el libro. Primero yo me preguntaría si me reprocho algo, ¿no?, si hay algo que yo me estoy reprochando. Eh, Porque si yo me reprocho algo, si yo tengo algo que reprocharme, entonces tendría algo para trabajar en mí. O sea, yo me doy cuenta que hay algo que no estoy haciendo bien o que no hice bien. Entonces tengo algo para trabajar en mí. ¿Sí? Puedo encontrar una razón, le puedo encontrar un porqué. Pero hay veces que no le encontramos porqué, ¿no? Y esta es la parte del libro donde nos ayuda, ¿no? Job afirma continuamente su integridad y van a encontrar muchos pasajes muy lindos y que nos anima a que nosotros podamos tener esa integridad que menciona Job y que la reafirma. Miren, el capítulo 27, del 1 al 6, él en parte del discurso de su respuesta a sus amigos le dice, juro por el Dios viviente que me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. Mientras viva, dice, mientras viva y tenga aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia, sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila, ¿no? Qué lindo sería que nosotros, si es que no tenemos nada que reprocharnos, podamos tener la seguridad que Job mencionaba acá. Él estaba seguro que no había hecho nada, ¿no? Él no sabía por qué le pasaba, pero sí tenía esa seguridad. Capítulo 13, el versículo 15 y 16, dice, Dios podría matarme, pero Él es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún, dice, no soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de él. O sea, la seguridad que él tenía en su integridad, en que él no había fallado. Pero él tampoco entendía por qué no sabía lo que estaba pasando. Así que esto puede que nosotros nos lleve y desviemos la atención cuando tenemos un problema. Cuando estamos pasando por una situación angustiosa, ¿sí?, por un sufrimiento, todos nos podemos hacer preguntas. ¿Quién no se hace las preguntas? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hice? Bueno, ese es el tiempo de reflexión. Si hay algo que podés anotar ahí, decir, bueno, podés poner eso a cuenta para que si es que hay algún motivo, que Dios pueda perdonar ese motivo y apartarte de eso. Pero en el caso de Job es más triste aún, porque él no encontraba ninguna respuesta. Así que lo que él encuentra acá, después de la experiencia, es que Dios es más grande que ese problema, ¿sí?
Dios es más grande que ese problema. Eso es lo que él empieza a ver con las respuestas que Dios le da. Me quiero apurar. En el 42:10 yo encuentro el versículo que quería compartir, que me gustó mucho. En la Reina Valera lo van a encontrar un poquito al revés. Acá está más claro. Dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. En la Reina Valera, si ustedes lo tienen, a ver quién lo tiene para que lo repase ahí. Yo lo tengo acá, pero si alguien me lo lee, van a ver que está al revés. Empieza con la otra parte de la oración. Si lo encuentran, 42:10, cuando termina el libro. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vienen que empieza al revés. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él oró por sus amigos. Acá en la NTV lo ponen al revés y me parece que es acertado. ¿Por qué? Porque hay una prioridad. Y yo pensaba esto. Primero, bueno, Job nunca supo el arreglo que tenía Dios ahí con Satanás. Él nunca lo supo. Por lo menos en toda la historia, yo no sé si después Dios le habló, le dijo algo más, qué pasó después del libro, pero él no se enteró nunca qué pasó. Pero primero, antes de eso, el capítulo 42 es cuando, bueno, ve la majestuosidad de Dios, se arrepiente, Job, Dios le dice todo. En el capítulo 38 es cuando empieza lo del torbellino, ¿no? Y Dios le habla dos veces. Van a ver qué lindo, porque yo me acordaba de una frase, cuando yo le quería explicar algo a mi papá, Germán se va a acordar, dice, ¿y quién te enseñó a afeitarte? O sea, él me explicaba menos, ¿quién te enseñó a afeitar? La expresión era, yo te enseñé a vos, ¿no? Entonces Dios le dice eso a Job. De alguna manera le pregunta cosas a Job. Dios escuchó la queja, escuchó, ¿no? El bandoneón, ¿no? Todo lo que, todo lo que él tenía, ¿no? Su lamento, Entonces Dios lo habrá escuchado ahí cuando hablaba con los amigos. Después lo manda el muchacho Liu, que Liu estuvo más acertado, pero en definitiva no hubo ninguna respuesta. Entonces, cuando viene el torbellino, Dios le empieza a preguntar a Job, que él le responda. Entonces, a ver si vos sabés tanto, decime dónde estabas cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro, cuando yo hice los animales, explícame. Entonces, claro, le hace preguntas, se quedó que no tenía respuesta. Ahí entiende lo que es la grandeza de Dios. Pero así todo, en el 42, Job se arrepiente, porque se da cuenta de esa grandeza de Dios que no tiene cómo, no tiene qué decirle. Entonces, cuando se da cuenta que no tiene qué decirle, entonces ahí Dios se enoja y primero Dios habla con los amigos y a los amigos le dice que está enojado con ellos y que para que él no le diga nada, Dios no le diga nada ni los castigue, que junten, dice, becerros para que Job haga un holocausto y ore por ellos. Pero fíjense que también acá en el 42:10 dice que Dios quita la calamidad, pero en primer lugar dice cuando Job oró por los amigos. Porque Job podría tener ahora, ahora podría tener, una vez que ve que ahí Dios lo perdona, bueno, podría tener la posibilidad de decirle un montón de cosas a los amigos. Pero lo que hace el Señor es ver el corazón. Entonces lo que hace Dios es ver el corazón en Job. Y Job va a orar por sus amigos. Entonces dice, cuando Job ora por sus amigos, entonces Dios los restaura del todo, ¿no? Y el bienestar que él tenía le vuelve a duplicar, dice, y te da el doble de lo que tenía. Pero Dios sigue mirando el corazón. Así que la reflexión que quiero traer es, si te están pasando cosas que no entendés, no busques preguntas. Hay veces que no sabemos por qué. Sí te puede llevar una reflexión y te va a llevar una reflexión, porque uno cuando le pasan cosas no sabe si es porque uno está haciendo las cosas mal. Esa reflexión está bien. Pero hay veces que podés entender y mirar hacia atrás, como miró Job, y no entender el motivo de por qué. Entonces, si nosotros tenemos la seguridad de que Él nos cuida, que Él está con nosotros, que Él nos guía, que Él tiene cuidado de cada situación que nos pasa,
seguramente va a ser para algo mejor. Seguramente hay algo que tenemos que atender que no estábamos atendiendo. Por eso Santiago, ¿se acuerdan cuando se referencia a Job? Dice, aprendamos de la paciencia de Job, ¿sí? Y de cómo Dios lo bendijo, porque él en el sufrimiento esperó y Dios le dio la respuesta. ¿Sí? Nos está hablando de la paciencia. Bueno, esto es lo que estuvimos comentando. Dios lo prosperó al doble. Y bueno, estos son detalles. El libro es muy llamativo. eh, Espero que me lo compren, es gratuito. Pero es muy llamativo porque tiene muchas, yo estoy dando un detalle muy amplio, pero tiene doctrina que es, no sé, Job ahí le dice, en muchas partes del discurso, le dice como que él le habla de la resurrección, le habla de la salvación, le habla de conceptos que, acuérdense, es el libro más antiguo, ¿sí? No había nada. Le habla también que yo sé que te voy a ver, que a Dios lo va a ver. Sé que aunque yo me muera, yo me voy a presentar delante tuyo. O sea, está hablando de cosas muy trascendentes que no había información. O sea, eso era lo que Job tenía. Y no sé, por ejemplo, cuando comparte con los amigos también le dicen muchas verdades que van a encontrar en la escritura de esas poesías. Se habla también de la redondez de la tierra, en esos pasajes que van a encontrar. O sea, van a encontrar muchas perlas que van a hacer el libro muy apasionante para que lo puedan mirar. Y acá, otro detalle, fíjense en la prosperidad. Eh, Ahí está la diferencia entre lo que él tenía al principio y lo que Dios le da después. ¿No? Dice que poseía 7.000 ovejas antes que el diablo le destruya todo, entonces dice que le da 14.000 ovejas ahora. Dice que tenía 3.000 camellos, ahora le da 6.000. Dice que tenía 500 yuntas de bueyes, le da 1.000. Que tenía 500, dice también burras, y también le da 1.000. Pero fíjense en el detalle de los hijos. En el capítulo 1-2 dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Murieron todos. Y ahora le da, dice, otros 7 hijos y 3 hijas. Es el doble igual. Porque el resto ya los va a ver él. Hay otro concepto, ¿no? Hay otro concepto. Así que tenía todo el doble. Uno se pregunta, ¿y cómo 10? ¿Si eran 10? No, 10 ya los tenía, había muerto, pero los va a ver. La eternidad y lo que Dios había prometido desde siempre. Así que esto es lo que le dice Job y reflexiona después que escucha todas las grandezas de Dios. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Así que simplemente eso, cuando la cabeza nuestra dispare a preguntarnos por qué, en una situación conflictiva, en una situación de sufrimiento, de angustia que pases, pensá en que Dios sabe todas las cosas, que Dios es más grande que tu problema, que Él seguramente va a tener una buena salida, porque ese es el motivo de lo que Dios es en nosotros. Él va a tener una buena salida. No le encontré respuesta ahora, confía, confía, confía y confía. ¿Sí? Tenés que fortalecerte y confiar, porque seguramente el final va a ser bueno, aunque estemos pasando por dificultades. Amén. ¿Podemos decir amén? Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por este libro tan precioso que, que nos enseña, que nos
nos hace comprender, Señor, sobre nuestra pequeñez y sobre tu grandeza. A veces pasamos situaciones difíciles en nuestra vida que no comprendemos y que nos preguntamos, a veces queriendo justificarnos, pero muchas otras veces no encontrando el motivo, no encontrando la respuesta. Acá, Señor, por la historia que leemos de Job, de quién era, todo lo que él hacía, lo que lo prosperabas, lo que lo bendecías, él no podía entender, Señor. No entendía porque las situaciones de hecho y de derecho que él hacía delante tuyo eran buenas y él no tenía idea de por qué pasaba. No quedó ninguno de sus hijos, le sacaste todos los bienes. Tal vez nosotros no perdimos tanto. Y se presentó delante tuyo y se quejaba, y es lógico, yo haría lo mismo, se quejaba y se quejaba. Pero después, Señor, vos le hablaste y vio tu grandeza, y ante tu grandeza no supo qué hacer, no supo qué decir. Nosotros, Señor, podamos mirar tu grandeza, podamos mirar tu señorío en nuestras vidas. Ministra, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestro corazón, nuestra mente. Sabemos que todo lo que tenemos es tuyo. Tú nos dices eso, pero a veces lo decimos, pero nuestras actitudes demuestran otra cosa. Ayúdanos y enséñanos a entender que todo te pertenece, que todo es tuyo. Y si estamos pasando por un sufrimiento, Señor, ayúdanos a comprender que tú eres grande, que seguro hay un motivo, a tener entereza, a tener firmeza, y solo tu Espíritu Santo nos puede capacitar, Señor, para esto. Somos débiles, te necesitamos y pedimos tu ayuda, tu unción de lo alto, Señor, para nuestras vidas. Queremos pasar pronto este momento. Está nublado, está feo y queremos que salga el sol. Así te pedimos que nos ayudes, Señor. Si estamos pasando un problema, que nos ayudes a transitarlo, que nos des firmeza, que nos des confianza. Como hoy cantábamos, ¿no? ¿En quién vamos a temer, Señor? Tú nos puedes dar la victoria, tú nos puedes ayudar. Toda situación puede pasar a la nada con un soplo tuyo, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos tu intervención y nos ponemos en tus manos. Gracias por tener esta lectura, porque tu palabra también nos dice, ahí en Romanos 15:4, Pablo nos escribe que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Así que te damos las gracias de la libertad de poder leer este libro y ver la historia de nuestro, podemos decir, de nuestro amigo Job. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la alabanza, y pedimos tu bendición para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ministre y nos ayude de una manera especial. Gracias, Dios. Amén. Señor le bendiga.